Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con el doctor Jorge Castañeda. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por invitarme. El debate a la legalización de la marihuana. Se dio este foro con 4 personalidades que han debatido ampliamente el tema. En otros países también está sucediendo, pero es el momento para pasar esta discusión en el Distrito Federal. Bueno, nosotros, los que participamos en ese foro, miembros del gabinete de Carlos Salinas, Pedro Aspe, de Ernesto Zedillo, Juan Ramón de la Fuente, de Vicente Fox, un servidor, de Felipe Calderón, Fernando Gómez Montt y Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y María Elena Morera, directora durante varios años de México Unido contra la Delincuencia. Pensábamos, por supuesto, que sí es el momento no solo de discutir, sino realmente de desembocar en la despenalización del consumo de marihuana en México. ¿Por qué ahora? Pues porque México no es una isla, no estamos aislados. Estos son procesos que se vienen dando en América Latina y en México propio. Antes de este foro, ya 2 expresidentes, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, se habían manifestado a favor de la despenalización. Muchos diputados, asambleístas, senadores mexicanos lo han hecho, y quizás más importante, en toda América Latina y en Estados Unidos se está dando una tendencia parecida. El mismo día del foro, el Parlamento uruguayo aprobó una ley despenalizando la producción, la distribución y el consumo de la marihuana. 2 estados de la Unión Americana el año pasado, Colorado y Washington, aprobaron leyes semejantes. La OEA, en su reunión anual de junio en Guatemala, presentó un informe donde también sugiere la consideración de la opción de despenalizar el consumo de la marihuana. Entonces, esto no es algo, 1, que empezamos nosotros, ni mucho menos en México, y 2, no es algo que se está dando solo en México, se está dando en toda la región y se está dando en muchos foros distintos. En Estados Unidos se permiten 19 estados solamente para usos terapéuticos, Washington y Colorado como uso recreativo. Sin embargo, aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, el jefe de gobierno dice, abramos al debate, pero no dice justamente cuál es su posición. El propio presidente Peña Nieto tampoco lo ha manifestado abiertamente. ¿Es justamente por la posición que puede ejercer Estados Unidos? ¿O por qué? Bueno, yo creo que primero son posturas distintas. El presidente Peña Nieto, de manera muy legítima, ha manifestado su convicción personal contraria a la despenalización, y al mismo tiempo le ha dado la bienvenida al debate. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le ha dado la bienvenida al debate, pero no ha dicho cuál es su posición, y los términos de su aceptación han sido más anuentes, digamos, un poquito más entusiastas que el caso del presidente Peña. Nosotros pensamos que hay buenas razones por las cuales tanto Peña Nieto como Mancera quizás no puedan decir abiertamente, por el momento, que están a favor. Una de ellas, efectivamente, es la presión de Estados Unidos. Otra es algo que se ha comentado mucho en los medios en México. En el país y en la capital, por ahora, la opinión pública está en contra. Las encuestas muestran claramente que la gente está en contra. En la capital, cuando se dio la ley de interrupción de embarazo, la opinión estaba en contra. Sí. Y luego vino la ley y ahora la opinión está a favor. Cuando se dio en la capital la ley que permite los matrimonios de personas del mismo género, la opinión estaba en contra. Y luego vino la ley y luego cambió la opinión. Entonces, estos son procesos, no es algo que es estanco, es algo que se va moviendo. Estados Unidos es un factor, las convenciones internacionales de las cuales México es parte es otro factor que se debe tomar en cuenta. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es tratar de agitar las aguas desde abajo, desde la sociedad, para que el debate se dé, para que la gente se informe y que entonces las autoridades legislativas y ejecutivas puedan tomar decisiones ya con una opinión informada, no en frío o no a secas. Se dice que a lo mejor antes de que termine el año la Asamblea Legislativa podría hacer estas modificaciones. Sin embargo, ¿cuál sería la postura del gobierno federal frente a estos cambios en una legislación local? Bueno, suponiendo, y es un gran supuesto, no está dado y eso le corresponde, por supuesto, a los asambleístas resolverlo, pero suponiendo que ya sea este año, ya sea a principios del año entrante, se aprobara una ley
de alguna manera despenalizando el consumo o algo más que el consumo de la marihuana en el Distrito Federal, suponiendo que eso fuera así, el gobierno federal tiene dos opciones: o interponer un recurso de inconstitucionalidad, como lo hizo, por cierto, el gobierno de Calderón en Campeche, a propósito de una ley semejante, no sobre marihuana, pero en el estado de Campeche, hace 3 años, recurso que, por cierto, el gobierno ganó en la Suprema Corte, aunque no es exactamente el mismo. O el gobierno de Peña Nieto, digamos, tiene el camino de Calderón, o tiene el camino de Obama, de Barack Obama. Es decir, el camino de dejar pasar las cosas. No aprobar, no congratularse, no aplaudir, pero dejar pasar lo que se decidió en los estados de Colorado y de Washington, diciendo Obama, en mi opinión, con toda la razón del mundo, que tiene peces más gordos que freír. Es una traducción literal de la expresión que utilizó él. Ahora, en su caso, ¿la opinión es solo consumo o también producción, distribución, etcétera? Bueno, nosotros como grupo de personas hemos insistido en el tema del consumo nada más, porque pensamos que es el paso más fácil de dar al principio, porque en realidad basta con utilizar lo que nosotros pensamos que es una prerrogativa que permite la Ley General de Salud a los estados, es decir, el de modificar las dosis previstas en la Ley General de Salud hasta en un factor 1000 de esas dosis, sin violentar la legislación federal. La Ley General de Salud, aprobada en 2009, permite la posesión, el transporte de 5 gramos de marihuana. Esa ley, según nosotros, permite que los estados puedan llevar esa dosis hasta 1000 veces más, que serían, en su caso, 50 kilos. No pensamos que se necesite tanto. Claro. Pero fácilmente, pensamos nosotros, se puede llevar a 20 o 40 gramos, por ejemplo, por semana, que es lo que está contemplado, o por mes, perdón, lo que está contemplado en Uruguay, o un poco más lo que se contempló en Portugal. ¿Por qué eso? Porque se puede hacer. Mi opinión personal es que es un poquito hipócrita hablar solo de consumo sin hablar de producción y de distribución, porque acabamos con la contradicción, la paradoja que existe, por ejemplo, en Portugal, donde sí, usted puede fumar todo lo que quiera, no hay límite a lo que pueda aportar usted en su bolsa, lo que sea, pero no puede comprar y no puede producir. Entonces, ¿cómo lo hizo? Cayó del cielo. Del cielo, el Espíritu Santo, que hace muchas cosas el Espíritu Santo. Caray, es ando metido en temas. Alguien muy creativo. Algo habrá fumado. En cuanto al cambio de discurso del presidente Enrique Peña Nieto, ¿es solamente eso, un cambio de discurso, o hay un cambio en la estrategia para combatir el narcotráfico? Bueno, evidentemente hay un cambio de discurso. Yo debo confesar que, aunque estoy totalmente de acuerdo con el cambio de discurso, no veo muy claro el cambio de contenido o el cambio de estrategia. No lo veo. No quiere decir que no exista. Quiere decir que simplemente, como un mexicano igual de informados o de mal informados o de bien informados que cualquier otro, no veo en qué consiste el cambio. Por ejemplo, a propósito de la captura del Z-40, pues algunos nos dicen, bueno, es que fue sin inteligencia norteamericana. No lo creo. En Nuevo Laredo no me vengan con cuentos. Los americanos tienen micrófonos en cada restaurante, en cada bar, en cada baño de Nuevo Laredo. No me vengan con cuentos de que fue sin Estados Unidos, no les creo. La operación armada aquí en México. Pero la Armada trabaja en una cooperación muy estrecha con Estados Unidos, y así detuvieron a muchos en el sexenio de Calderón y en el de Fox, por cierto, también. A Mario Villanueva se le detuvo gracias a un pitazo de la DEA. Yo estaba en el gobierno y lo sé muy bien. No tiene nada de malo eso, pero que no me vengan con el cuento ahora que el cambio de estrategia es que ya no se coopera con Estados Unidos y que solitos somos muy machos y que nosotros podemos. Eso no lo creo. Segundo, tampoco veo una caída lo suficientemente nítida en la violencia en México en estos primeros 7, 8 meses del gobierno, que
dé razón de un cambio de estrategia. Si estuvieran realmente retirando los retenes, por ejemplo, de las carreteras, si estuvieran realmente ya no persiguiendo cierto tipo de delitos y concentrándose en otros, si todo esto estuviera sucediendo, yo pienso que veríamos una caída, un descenso en la violencia mucho más categórica, mucho más contundente que lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, vemos casos como Michoacán, algunos ya lo llaman como un narcoestado, ¿no? Por la operación y la confrontación que existe. ¿Este narcoestado, por llamarlo de alguna manera, se puede reproducir en otros...? Bueno, primero que nada creo que vale la pena recordar que fue en Michoacán, el 10 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, contra las drogas, cuando mandó al ejército. Ahora resulta que el estado más agobiado por el narco, por las drogas, por la violencia, por todo eso, es Michoacán. O sea que los 6 años de esfuerzo de Calderón no sirvieron para nada. De ejército, de marina, de policía federal, de recursos, hasta para la campaña de su hermana, la gobernadora. No sirvieron absolutamente de nada, porque el peor estado hoy, según el gobierno del presidente Peña Nieto, es Michoacán, el mismo donde Calderón declaró su guerra. ¿Pero no funciona por falta de continuidad o no funciona porque no iba a funcionar? Yo digo que no funciona porque nunca iba a funcionar. Pero en todo caso, si hay otra explicación, que nos la dé Calderón. Que explique Calderón, no Peña, Calderón, por qué 6 años no sirvieron de nada. Y que no nos venga con la idiotez de que no, las cosas estarían peores si no hubiéramos hecho eso. ¿Peor que lo que está? ¿Cómo es peor? Que nos explique. Yo no veo, ¿eh? ¿La legalización de la marihuana puede en alguna medida reducir justamente esta actitud prohibicionista que ha dejado tantos muertos en México? Bueno, en México y en muchas partes, una proporción muy elevada de la gente que está en la cárcel en México, en reclusorios federales o del fuero común, está por delitos vinculados a la salud, delitos contra la salud. Y de ese porcentaje muy elevado, que en algunos estados alcanza el 70%, 60 a 70% de ese es delitos vinculados a la marihuana, o narcomenudeo, o consumo, o transporte, lo que usted quiera. Bueno, ¿tenemos la garantía de que si legalizamos el consumo va a descender la violencia? No. Sí tenemos la garantía de que si seguimos así, las mismas causas van a surtir los mismos efectos. Esa garantía sí la tenemos. La otra no la tenemos, pero podemos deducir algunas cosas. Los cárteles mexicanos obtienen X porcentaje, no sabemos cuál, de sus ganancias, de sus rentas extraordinarias, como decía Pedro Aspe, de la marihuana. Puede ser 10%, puede ser 50%, puede ser 90%. Ni usted ni yo lo sabemos. Tampoco lo sabe el presidente Peña Nieto, tampoco lo sabe el presidente Obama, ni el Papa sabe. ¿Por qué? Pues porque no nos entregan sus cuentas. No nos dicen, aquí está la contabilidad, revisen ustedes su estado de utilidades, entregan en bolsa, están inscritos. No, ok. Vamos a suponer que sea 30, 40%, que es poco, ¿eh? Porque no estamos hablando del negocio en total de las drogas, estamos hablando de la marihuana para las organizaciones mexicanas. Vale la pena recordarle a los que nos escuchan, México no produce cocaína, que es la droga más importante. Somos solo un país de tránsito. Quedémonos en 30, 40%. Pues si podemos resolver 30 o 40% del problema que sea en México, el que sea, es mucho, ¿eh? Podemos reducirle las rentas de ese 30%, sería muchísimo, porque es 30 o 40% menos para comprar armas, para contratar a sicarios y para corromper autoridades. Pues no me parece poco, ¿eh? Sin duda un gran debate que va a estar dando mucho que hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Ahora el gran tema, la reforma energética. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con una reforma constitucional. El más importante es el 27. Estoy totalmente de acuerdo, me parece que nos hemos tardado demasiado en hacerlo. Es fundamental que pueda haber inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria, en o con
Hasta ahí estoy completamente de acuerdo y totalmente a favor de esta propuesta. Ahora, se dice que va a regresar a la ley reglamentaria de Lázaro Cárdenas y la concesión a la izquierda para que finalmente el gobierno mexicano permanezca con la rectoría de Pemex, etcétera. O sea, no va a privatizarse, que es la gran moneda del PRD. Bueno, cualquiera de estas fórmulas no implica una privatización, que tampoco sería para mí un horror. Es decir, a mí no me parece que lo que se ha hecho en otros países como Brasil o muchos otros es una privatización. Me parece que es un falso debate, un escándalo que arma López Obrador y parte de la izquierda, y entonces Peña y el PAN caen un poco en el garlito y se dedican a responderle a ellos en un falso debate en lugar de explicarle bien a la sociedad mexicana de qué se trata. El problema no es tanto la ley del 40, porque pueden volver a la ley del 40, además que la ley del 40, justamente porque es el del 40, es una ley de hace 73 años. En otras condiciones. En condiciones nacionales, mundiales, energéticas, que no tienen nada que ver con lo que existe hoy en México. Es una buena puntada mediática para vender la reforma, porque la gran apuesta del sexenio es que la economía empiece a crecer, ante todo por vía de la inversión extranjera. ¿Por qué? Pues porque la reforma fiscal, una reforma fiscal de fondo que permita aumentar la inversión pública, va a ser muy difícil con una economía que está creciendo tan poco y con las cifras de pobreza que se han divulgado en tiempos recientes. Y la inversión privada mexicana, no me refiero a energía, estoy hablando de la economía en su conjunto, está costando mucho trabajo que realmente prospere. Lo estamos viendo con muchas empresas mexicanas o empresarios que por muy buenas razones de ellos, y nadie, no los estoy criticando, están vendiendo sus empresas a otros o están invirtiendo fuera de México, no en México. Entonces, ¿cuál es la opción que queda? La inversión extranjera. Entonces, la ley del 40, el PRD, la izquierda, todo eso me parece muy bien, nada más que aguas con estos de acá, a menos de que no nos importen. Entonces hay que decirlo. ¿Inversión privada en exploración y producción? Es que si no es en las dos, no va a resultar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Pemex necesita? Y tiene razón Peña en esto, toda la razón. Necesita compartir el riesgo de una exploración extraordinariamente cara, que es la de aguas profundas. O lo mismo sucedería con shale oil y shale gas en tierra. Es una exploración muy cara y muy aleatoria. Un hoyo puede costar a 3,000, 4,000 metros, un tirante de 3,000 metros de agua, más lo que viene después, puede costar 150 hasta 200 millones de dólares. Y si no hay aceite, ¿qué? Bueno, ¿qué quiere Pemex? Con toda razón, compartir el riesgo con alguien. Ajá, pero entonces vamos a buscar a alguien que acepte compartir el riesgo, pero no la utilidad. Sí, como no, chato. Contratos de riesgo, pero no... Tienen que ser de riesgo, tienen que ser obviamente en exploración y producción, en aceite o en dinero, tienen que estar vinculados a los resultados, pero aún así no estoy seguro que jale, sin concesiones. Por dos razones el tema de las concesiones. El 27 dice contratos y concesiones. Quieren quitar contratos, dejar que no haya concesiones. Concesiones es que Pemex le regala a usted un lote, explota lo que X, sáquele, haga lo que quiera ahí, y lo que saque, por cada barril que saca, le paga Pemex X porcentaje. En Angola, por decir algo, es de los países más recientes, 90 centavos, Es una lana lo que paga la Shell o la Exxon o la Chevron, le paga al Estado hasta 90 centavos por cada barril, cada dólar que saque de ese lote. La empresa BP corre con todo el riesgo y con toda la utilidad, pero paga un royalty, una regalía sobre lo que saca. Okay. Si eso no se permite, no sé qué tantos quieran entrarle solo a contratos de riesgo, por dos razones, como decía, y termino. Una, porque hoy es un mercado en el mundo de materia energética, es un mercado de
compradores, no de vendedores. Estados Unidos está a 5 años de volverse un país independiente en materia energética, autosuficiente. Los descubrimientos de shale oil y shale gas en Estados Unidos han transformado radicalmente el panorama, el paisaje energético mundial. El petróleo mexicano no es muy atractivo ni muy interesante. ¿Por qué? Porque hay mucho en otras partes. Y segunda razón, la mayoría de las grandes empresas mundiales, algunas no, pero la mayoría, necesitan, como dicen, inscribir o registrar las reservas en sus estados financieros que entregan a las bolsas de valores donde se cotizan. En inglés se llama book reserves. Eso, sin concesiones, sin cambio en la parte de concesiones, México no lo va a permitir. Tenemos todo el derecho de no permitirlo. Y quizás no convenga permitirlo, y quizás haya manera de darle la vuelta al asunto en Estados Unidos, en particular con la Comisión de la SEC norteamericana y con la Bolsa de Nueva York. Pero existe el riesgo de que no, que digan, ¿saben qué? Si no podemos registrar, contabilizar las reservas de los lotes que nos dieron en nuestros activos, porque son de la nación, muy bien, son de la nación, entonces no son nuestros. Si no son nuestros, no podemos ir a la bolsa y decir que sí son nuestros. Entonces no nos interesa. Ese es el gran debate entonces. ¿Y el sindicato fuera del Consejo de Administración? Bueno, fuera o menos. Yo creo que ese es un tiro muy fuerte. Ojalá Peña se lo aviente. No estoy seguro, porque puede ser un riesgo muy grande de que entonces suscite la oposición del sindicato a la reforma, no solo a esa parte de la reforma, sino a la totalidad de la reforma. No lo sé. Ojalá se aviente el tiro Peña, me encantaría, pero también veo riesgos ahí. Nunca he entendido del todo qué hace el sindicato en el Consejo de Administración. Cuando Fox trató de meter a 3 empresarios al Consejo en 2001, el sindicato se opuso, incluso rompiendo el quórum para que no pudiera sesionar el Consejo, para no poder ampliarlo. A ver. Y se oye por ahí, el Pacto por México ya podría entrar en un jaloneo justamente por a ver si Enrique Peña Nieto va a luchar esta batalla como la madre de todas las batallas o se va a dejar por ahí. Yo siempre he sostenido, pero obviamente como cualquiera estamos especulando, me puedo equivocar, que cualquier reforma constitucional, el PRD y la izquierda en su conjunto no van a jalar. Punto. Por más que caravanas y festejos y cuentos que le hagan, sobre todo al ingeniero Cárdenas, pero al resto del PRD también, no van a jalar, creo yo. No solo por sus convicciones, en lo que toca al ingeniero Cárdenas se entiende por qué las tiene, es perfectamente legítimo, pero también porque está el PG a la izquierda. Nadie quiere cederle al PG la bandera de la defensa de Pemex, del petróleo, del pueblo, etcétera. No lo van a hacer, creo yo. Ahora, para eso son políticos y para eso están viendo. Les deseo suerte. Los sindicatos sin duda son un gran tema. Ahorita mencionaba el sindicato petrolero y fue con la reforma educativa el caso de la maestra Elbaster Gordillo. En todo caso, el sindicato de Pemex también se puede ver amenazado con esta figura de capturar al líder máximo del sindicato. Yo no creo. Yo creo que no amaga por ahí. No me parece, es decir, yo creo que son circunstancias muy distintas, la de educación y la de Pemex. Creo que la relación, conviene recordar, para empezar, que Carlos Romero es senador, tiene fuero, se lo tienen que quitar, se lo pueden quitar, pero es senador. Y segundo, yo creo que hubo mucha más cercanía del sindicato y de Carlos Romero de Champs con Peña Nieto durante la campaña. Nunca se salió del PRI, es parte, digamos, institucional del PRI, por así decirlo. Pero la maestra también tenía cercanía con el PRI, bueno, la tuvo hasta el 2003 cuando se salió, y se salió a golpes más o menos, por cierto, sacada a patadas más o menos por Choy Fett. ¿Y es justa la actitud que ha asumido el gobierno federal? No sé si es justo o no, eso lo tiene que determinar la justicia. Lo que a mí me parece, pues, digamos, cuestionable ya a casi 6 meses de su detención, pues es que yo no veo
juicio no veo pruebas, no veo nada nuevo, salvo lo que se anunció en esos días. Veo amenazas en los periódicos a sus hijas, etcétera. Eso sí lo veo. Lo demás, ¿no? A mí me gustaría que, sobre todo, ¿a dónde está el querellante? A estas alturas ya me hubiera gustado a alguien del sindicato que alzara la mano y dijera, sí es cierto, ella se llevó toda esa lana y no se lo autorizamos. Lo que es más, yo dije que no. Pues ese monito no ha aparecido todavía, ¿eh? ¿Quién sabe qué andará haciendo? Jorge Castañeda en Galería VIP. Muchas gracias por acompañarnos. Pásenle.